Hola, hoy estaré dirigiendo la entrevista de el neoliberalismo más necesario o política de conveniencia. Hoy vamos a hablar con Daniel Ayala, es un padre de familia que estudió una licenciatura en informática, es emprendedor y nos va a decir su opinión o lo que él piensa o cree sobre el neoliberalismo. Hace unos momentos estábamos hablando, antes de empezar esta entrevista, un poco sobre el tema. Considero que tiene un punto de vista diferente, pero muy interesante. Bueno, vamos a comenzar con esto y primero, ¿qué opinas sobre los inicios del neoliberalismo en México y cómo lo fueron llevando o lo implementaron y consecuencias que ha tenido? Y las consecuencias. Hola, buenas tardes, o buenos días, perdón. Eh, a lo que yo opino del neoliberalismo, sus consecuencias y sobre todo haciendo un poco de historia de cómo empezó en México. Yo estaba joven cuando empecé a escuchar el término y lo que sé es que se empezó a implementar en el 2002, en el 92, perdón, ya cuando estaba Carlos Salinas de Gortari en la presidencia. Empezó un poquito antes con De la Madrid. Cuando la Madrid empezó, pero la implementación real fue en el 92, Okay. con el Tratado de Libre Comercio. Fue cuando inició el Tratado de Libre Comercio. Y eso abrió las puertas para que hubiera una intervención empresarial entre ambos países, en donde hubo un beneficio mutuo, porque hubo un intercambio comercial. Para mí el neoliberalismo es algo que desde mi punto de vista es benéfico para el país, porque hay más libertades para el ciudadano y sobre todo para las empresas, para poder crecer económicamente, ¿no? Un país liberal es un país que a mi punto de vista, si ponemos en perspectiva, todos los países liberales son mucho más prósperos que los países conservadores o los países que traen un régimen autoritario como Irán, como Corea del Sur, Corea del Norte, como Cuba, en donde esos países, sus dictaduras hacen que pues todo se gobierne, todo lo tengan restringido, está la alta competencia. Y como emprendedor o empresario, ¿sientes que le ha afectado, que te ha afectado el neoliberalismo? De cierta manera no, hasta ahorita, en este momento, porque como mis emprendimientos se pueden decir son pymes, hay poco, digamos, gravamen del gobierno hacia mis empresas, o sea, no pago tantos impuestos o hay manera pues trasladar esos gastos. No me ha afectado, me afectaría mucho si hubiera restricciones en el tema de poder sacar un permiso, poder tratar de que mi giro se amplíe y que el gobierno me lo restrinja. Entonces sí, yo sintiera que iba a tener un retroceso, ¿no? Pero Y hablando sobre lo que estabas diciendo cuando tú estabas joven y de los tres presidentes, que tú lo viviste más de cerca, ¿cuál de los tres presidentes crees que afectó más su toma de decisiones y el manejo del país? De Zedillo, Gortari, Salinas de Gortari y de la Madrid. ¿Cuál tú crees que fue alguien que afectó más? fue una cadena de eventos. Creo que el que afectó más que ellos fue uno anterior, que fue López Portillo. A López Portillo se le escapó el país de las manos. Él realmente devaluó el peso. Con López Portillo hubo la devaluación, fue cuando se nacionalizó la banca y muchas empresas se nacionalizaron. Con Miguel de la Madrid fue un poco más conservador, tratando de menguar el daño que ya había hecho. Y, bueno, ¿cuál cree que ha sido el causante, aparte independientemente de lo que dice Cedillo de avisar, cuál cree que ha sido el causante de la devaluación del peso, la inflación que hay hoy en día y el bajo salario mínimo que hay en México en estos ¿Actualmente? momentos? Sí. O sea, ¿no crees que ha sido como una bola de nieve? Y es lo que ha causado. Pues mira, nunca hemos, nunca hemos tenido un crecimiento en el PIB, del Producto Interno Bruto anuales como estuvimos con Salinas. Eran crecimientos altos, ¿no? De un 6%, 4, 5%. Ahorita los crecimientos que tenemos con López Obrador son menos 1, 0. Todavía hasta con este menso de Peña Nieto tuvimos un crecimiento.
Para mí un buen presidente que tenía bastantes, digamos, estrategias macroeconómicas sólidas fue Calderón. Calderón mantuvo al país a pesar de una crisis mundial, que fue la crisis hipotecaria del 2008. Y aquí no nos afectó tanto como debiera, como nos pudo allá, y ya no fueron competitivos para muchas empresas. Aquí en la frontera, ¿qué pasó? Pues muchas empresas se fueron porque ya no fue competitivo el salario que tenían para hacer. Entonces, ¿no crees que los hechos o las acciones que tuvieron en el pasado, estos tres presidentes, hayan afectado o repercutido como tal en esta época? Pues sí repercutió porque estamos como estamos, ¿no? Quizás no del todo bien, y fueron 3 sexenios en donde si hubiera sido una política más planeada, con una transición de gobierno planeada, hubiera sido un crecimiento de menos a más. Lamentablemente aquí, hablando de política, es negocio de los políticos, o sea, no les importa mucho el país. Entonces tú puedes emprender con el país una estrategia sólida macroeconómica, pero cambia el régimen político y se te viene abajo todo. Entonces vuelves a empezar y lo ganado, el techo ganado ya se perdió. Es lamentablemente lo que nos pasa pues aquí en México y en muchos países de Latinoamérica o tercermundistas, que estamos guiados por políticos que no solamente son beneficios para ellos y ven al país como un negocio, no lo ven como un país realmente que vengan a ayudar, que sean servidores del pueblo. O sea, ellos son empleados nuestros, pero ellos no lo ven así. Ellos sienten que al llegar a la cima, pues prácticamente son los reyes, ¿no? Y el país es su empresa. Pero, ¿cómo cambiar eso? Pues con políticos realmente dedicados a hacer política y hacer que el país camine. Lamentablemente estamos lejos de que esto se logre. Y si cambiamos de régimen así tan drástico como lo hicimos ahora con López Obrador, por menos, ¿no? Porque la política de López Obrador es completamente, ahora sí que tirar a la basura. Ese cuate ni siquiera trae planeado que va a ser el mes que entra en temas macroeconómicos ni nada, ¿no? Ese cuate nomás está aquí porque él quiere estar, porque es un populista más no poder, porque le gusta ser el líder homogéneo de las masas, ser pues ahora sí que el único, ¿no? Ni siquiera le importa su partido, o sea, le importa a él solamente. A México nunca le ha importado. Okay. A mi ver, ¿no? Es una opinión muy personal. Bueno, pues gracias. Esto sería todo por mi parte de la entrevista. Ya completamos las preguntas y siento que fue una entrevista muy buena con un punto de opinión muy diferente al que yo tenía y me hace ver cómo piensas sobre este tema. Y pues ya sería todo. De nada, hijo. Aquí estamos a la orden. Gracias.